Ella, como siempre, ya está con nosotros nuestra pediatra amiga, la doctora Norma Pérez. Le damos la bienvenida. ¿Cómo está, doctora? Pero muy bien, muchas gracias. Me encanta ese color que se Este trajo. sí, ese es el de onda, ahora el verde. Es como que empezamos a Sí, vivir ya la primavera sí, ya anticipadamente. eso, todos los colores, toda la combinación. El clima ya se Sí, presta, sí, ya. por lo Sí, menos esta semana, porque acá cualquier cosa puede sí, pasar. cualquier cosa, sí, hay mucha humedad hoy, sí, Ujú. eso atenta un poco contra todos los cuadros alérgicos respiratorios, sobre Ah, todo en ojo los con eso. chicos, sí, exactamente, que es el aumento de la humedad, estaba casi cerca del 81%, así que eso influye mucho, sobre todo a aquellos chiquitos que tienen su base alérgica respiratoria, ¿no? A estar atentos. ¿De qué vamos a hablar hoy, doctora? Un Bueno, tema hoy muy quería, interesante, como siempre. sí, realmente quería dedicarme a un tema que se habla poco y que es de suma importancia, que es la consulta prenatal. Es decir, la mamá embarazada es su primer hijo, ustedes sabemos lo que normalmente decimos las primerizas, ¿no es cierto? Con toda su angustia, su curiosidad, bueno, toda esa ansiedad previa al nacimiento del bebé. Entonces, muchas veces cuando van para el parto, al bebé, obviamente la mujer tiene el derecho de elegir su tocoginecólogo, ¿no es cierto? El que le ha controlado todo el embarazo, que es un médico de confianza, pero muchas veces los tocoginecólogos, que me parece perfecto, además no es que sea para nada una crítica, ya tienen su equipo, es decir, ya tienen su neonatólogo, porque es una cuestión también en la recepción del recién nacido, una cuestión de trabajo en equipo. Entonces los tocoginecólogos están acostumbrados y trabajan muy bien con determinados neonatólogos, forman su equipo, entonces a veces prefieren que en el nacimiento y en la recepción del recién nacido esté el neonatólogo de la confianza del médico. Eso está muy bien, pero hay un paso que es importante y que lamentablemente se obvia mucho, que es la consulta prenatal. Es decir, así como tiene derecho la embarazada de elegir a su médico que le va a hacer el control, también tiene, en este caso, digamos, como no lo puede elegir porque es una cuestión de trabajo en equipo, sí la posibilidad, debería tener la posibilidad de conocer al neonatólogo previamente al momento del nacimiento. Y para el neonatólogo también eso es muy importante porque a su vez en la consulta prenatal uno puede, el neonatólogo, por eso me sitúo en esa posición, el neonatólogo puede saber muchos detalles del embarazo que en un futuro podrían o no tener incidencia en el crecimiento y desarrollo del niño. Es decir, cosas de preguntar en el embarazo cómo le fue, porque es una información que la tiene el tocoginecólogo, pero no el neonatólogo, Claro. y que influyen mucho en lo que pueda pasar, no solo en el momento del nacimiento, en las horas siguientes, sino, como decía, en el futuro del niño. Entonces, es importante esa consulta prenatal para los dos. Para la mamá fundamentalmente porque lo va a conocer, va también a hacer todas las preguntas que considere necesarias sobre el cuidado de su niño, sobre el amamantamiento y un montón de cuestiones que hacen a todo el clima de la consulta prenatal. Entonces yo sugiero siempre a las mamis que vean la posibilidad de conocer en una consulta prenatal al neonatólogo que va a recibir a su bebé. En esa consulta prenatal hay algunas cuestiones muy puntuales que se habla mucho, que las mamás saben que debe hacerse, pero que en definitiva no saben ni qué es ni para qué sirve. Entonces, por ejemplo, en el momento del nacimiento se le aplica 2 inyecciones al bebé. Muchas veces la mamá eso no lo sabe, muchas sí, otras no. Una es la vacuna la primera dosis de vacuna contra la hepatitis B, que se le aplica en el muslo del recién nacido en el momento del nacimiento. Y en el otro lado se aplica vitamina K. Te puedo asegurar que muchas mamis ignoran esta situación. Mamis, Número 1. bueno, por ejemplo, a todos es una norma en la recepción, es decir, son cosas de rutina de recepción que uno debe cumplirlas, porque son cosas preventivas. ¿Pegadito al nacimiento?
No, en el momento, o sea, En el uno momento. está, lo secó, nace el recién nacido, el neonatólogo lo recibe, si está todo bien, llora, todo, procede a las maniobras de rutina, nada más, que es, bueno, secarlo bien, que es importante porque ellos nacen todos mojados y eso hace que puedan perder mucha temperatura si no son secados rápidamente, bueno, se liga el ombliguito, todas esas circunstancias. Generalmente la madre a esa altura se estaba recuperando, por eso es que Exactamente, ignoramos eso. exactamente, porque nosotros dejamos que la mamá, el neonatólogo, comparta, si el bebé nace en buenas condiciones, llora al momento del nacimiento, la dejamos un ratito, tanto en el parto normal como en la cesárea, junto a la mamá, para que pueda disfrutar esos primeros minutos del nacimiento, que son muy importantes para establecer el lazo y el vínculo, y darle a esa mamá la tranquilidad y la seguridad, ¿no? Mientras se realizan los otros procedimientos. Pero una vez que ya el bebé está bien estable junto a su mamá, uno lo lleva para hacer los procedimientos de rutina, que entre ellos figura esas 2 inyecciones. Repito, una es la vacuna de la hepatitis B y la otra es la vitamina K. ¿Por qué se aplica vitamina K? Bueno, porque hay una enfermedad que se llama enfermedad hemorrágica del recién nacido, que es rara, ocurre uno cada 50.000 o más nacimientos, es decir, es muy raro que ocurra, pero lo que pasa es que es prácticamente mortal. O sea, si se presenta, si no se hizo la aplicación de la vitamina K, no se hizo esa prevención, puede presentarse la enfermedad, es muy grave y como su nombre lo indica, se producen múltiples hemorragias que pueden ocasionar, y de hecho, en los pocos casos que, gracias a Dios, he visto, produce la muerte. Prácticamente es casi inmanejable esa enfermedad. Por Doctora, eso ¿qué pasa con estos procedimientos a aquellas madres que deciden tener sus hijos en sus casas? bueno, la verdad que son cosas que se obvian, pero lógicamente estoy hablando de una enfermedad que ocurre uno cada... De Pero, hecho, muchos a veces discuten este procedimiento porque dicen, por un chico le va a pinchar a todos los recién nacidos. Pero lo que pasa es que ese chico, para esos padres, es el 100%, como digo yo. Hay sí, medidas que son preventivas, pero que son fundamentales porque vos sabés que no podés hacer nada contra eso si se presenta. Porque si fuera algo que uno lo puede manejar desde el punto de vista médico, entonces no lo haría como una rutina o un screening. Es lo mismo, seguimos con para no adelantarnos tan rápido, son las 2 cosas que se le colocan al recién nacido, que son todas cosas preventivas y regladas, pero que la mamá debe saber, porque en muchas ocasiones a veces puede ocurrir que observan en la zona del pinchazo o a veces se inflama un poquito, rara vez, pero entonces pueden preguntarse qué le pasó, qué le hicieron a mi bebé que tiene esas marcas, ¿no? Eso es lo que se le hace rutinariamente. Bueno, otra de las cosas que uno puede explicar a los padres en el momento de la consulta prenatal es toda la ropa, digamos que adecuada para el momento, para la estación, cómo es el recién nacido en cuanto a la regulación de su temperatura, cómo deben manejar el abrigo, todo lo que deben llevar para el momento del nacimiento. Y también siguiendo con las rutinas, hay cosas que se le piden a los padres y los padres saben y los hacen porque saben que hay que hacerlo, pero no saben para qué lo están haciendo, ni para qué les sirve ni a ellos ni a su bebé. Como es el caso, por ejemplo, de otro procedimiento de rutina que se pide obligatoriamente a todos los chicos, es la pesquisa neonatal, sí, ¿no es cierto? Todos saben que hay que hacerle esa determinación, que es sacar sangre del taloncito al bebé, 2 o 3 gotitas, para determinar enfermedades. Si te dice, ¿para qué es importante eso? Los padres no lo saben. Muchas veces no saben para qué le hicieron eso, ni qué significa. En general, hay muchísimos millones de enfermedades que producen retardo mental, eso sabemos. Pero hay muy pocas que pueden prevenirse y tratarse y permitir que el chico sea normal. Eso es lo que hace la pesquisa. En la pesquisa se detectan 5 enfermedades que producen retardo mental irreversible. Es decir, una vez que se instala el retardo mental, no hay forma de hacer que ese proceso retroceda. Por eso es fundamental detectarlo antes de los 2 meses de vida, mejor aún si es antes del mes de vida, para iniciar el tratamiento. Porque ¿qué diferencia tienen esas enfermedades con el resto de las que producen retardo mental? Estas tienen tratamiento. claro. Esta puedes evitar el retardo mental. O sea, le puede dar un futuro a ese chico que de no hacerlo probablemente
estás condenando no solamente al niño, sino también a toda la familia, ¿no? Entonces es importante que los padres sepan, a su vez, valga la redundancia, la importancia de este estudio y que hay que hacerlo. Porque en realidad lo ideal es hacerlo entre el tercer y cuarto día. Entonces, a veces, como tienen un parto normal y se van enseguida, hay que hacerle tomar conciencia que tienen que volver al tercer día con el recién nacido, o lo puede traer cualquiera, para hacer este estudio. Esa es otra de las cosas que las mamás ignoran, que los hacen porque el médico les dice que hay que hacerlo, pero nadie les explica para qué les sirve. Esas enfermedades, si alguna de esas enfermedades da positivo, generalmente el laboratorio inmediatamente se comunica con los padres para pedir una nueva muestra, para tomar una nueva muestra al bebé y confirmar o no la positividad de ese estudio. Esa positividad se da dentro de la primera semana de vida. Entonces yo muchas veces a los papás les digo, si dentro de la primera semana de haberle hecho la extracción no te llamaron, quédate tranquilo que todo dio normal. Pero igual uno tiene que tener y retirar el resultado para tener constancia y certificación de que ese estudio se hizo y de que fue todo normal. Pesquisa neonatal, 1. Otra cosa que le pedimos a los padres, todo esto es actual, ¿no es cierto? Tiene menos de 20 años. La pesquisa neonatal está en 15 o 16 años que se hace oficialmente en todo el país. Y, o sea, son todos procedimientos que antes no se hacían a los chicos y que ha permitido favorecer el futuro de muchos chicos. O sea, este es el tema de la prevención, de tomar estas medidas para evitar, por ejemplo, todos los hipotiroidismos que hemos prevenido gracias a esto. El hipotiroidismo produce retardo mental irreversible. Y resulta que con esta es 1 cada 2.500 nacimientos. Así que es mucho lo que puede aparecer en una provincia que tiene 20.000 nacimientos por mes. Entonces, todos los retardos mentales que se han evitado en estos últimos 15 años gracias a esto. Segundo estudio que se hace y se solicita a los padres en la primer consulta, en su primer control después del nacimiento, que es la pesquisa auditiva. Otra vez, otra medida preventiva. Se denomina otoemisiones acústicas. Es un estudio que generalmente lo hacen los fonoaudiólogos. Hay muchos centros ya acá en Corrientes que cuentan con el dispositivo que es especial para hacer ese estudio, porque no cualquiera puede hacerlo, tiene que tener el equipamiento necesario. Esto ya nos da una primer orientación hacia diríamos, el sentido del oído, ¿no es cierto?, de la audición. O sea, acá ya sabemos que por lo menos en ambos oídos hay respuesta al sonido, gracias a este estudio. Y que ya se puede hacer en bebés de 1 mes. Tenemos ya, por ejemplo, resultados sobre estas cosas de tener chicos a los 4 o 5 meses utilizando ya audífonos, gracias a la detección de este estudio. Y obviamente, al tener antes del año colocado audífonos, tiene una audición normal y puede hablar normalmente. Muchos sabemos que muchos de los chicos sordomudos es porque en realidad son sordos y no han iniciado, tienen que reeducarse y aprender a hablar. Eso es fundamental. Por eso digo, son procedimientos que por ahí los padres desconocen y como eso ya se hace en ambulatorio, si ellos no saben la importancia, muchos por ahí no lo hacen, ¿no? Y eso es fundamental, la pesquisa auditiva. Y lo último que le pedimos como obligatorio es la ecografía de caderas, que por ahí eso te puede resultar más conocido porque es un poquito más antiguo, diríamos, ya hace muchos años que hacíamos. Antes lo hacíamos tomando una radiografía de las caderas nada más y ahora ya directamente no utilizamos más radiografía prácticamente, salvo en casos muy particulares, y se solicita la ecografía de caderas, que además es un procedimiento totalmente inocuo para el bebé, ¿no es cierto? Se pide variablemente, hay mucha variedad en el momento de la solicitud. ¿Por qué se pide esto? ¿Por qué se pide ecografía de caderas? ¿Saben los papás para qué sirve? ¿Cuál es la importancia de hacerlo? Hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Y lo hacen, perfecto. Sí. Pero es importante que sepan, porque hay muchos papás que no lo hacen tan bien. O sea, vamos, porque por ahí no les exactamente no les parece que sea una cosa trascendente. Y hay hasta por ahí
personas que creen que es como una situación, diríamos, de nada, de hacer algo más, de hacer un estudio más y cosas por el estilo, ¿no? Sabemos que hay de todo. De entonces, rutina, sin exactamente, importancia. Claro, por eso hay que explicarle a los padres. Yo cuando solicito la ecografía de cadera le explico el porqué de la importancia de hacerlo, así como lo hago con la pesquisa y todo lo demás. Hay una enfermedad que se llama displasia de caderas, lo voy a hacer muy breve, así muy conciso. Es una enfermedad que se caracteriza por la inmadurez de el núcleo de osificación de la cadera. ¿Qué pasa con eso? Como el bebé no se para ni anda nada, eso no se detecta hasta que comienza a caminar. El problema es que cuando comienza a caminar, apoya directamente todo su peso de su cuerpo sobre esa cadera. ¿Y qué pasa? Se produce la luxación, porque la cabeza del fémur, ahí en la articulación, no está madura, no resiste. Lo estoy diciendo en forma como muy sencilla para que las mamás lo entiendan. De manera Entonces, ¿qué casera. pasa? Se produce renguera, la famosa marcha de pato. Cuando ya el chico deambula y ya se ha alterado toda la configuración de la cadera, es muy difícil revertir el proceso. A veces hay chicos que son expuestos a 10 o 12 o 15 cirugías y no se logra, diríamos, corregir ese efecto. Y suelen quedar a veces con esa renguera. Gracias a este sistema de la pesquisa prácticamente no vemos más ese problema. ¿Por qué? Porque si uno hace la ecografía de cadera, por lo menos antes de los 2, ahora se recomienda a los 2 meses. Salvo, ahora te voy a decir cuándo se tiene que hacer antes, pero en general alrededor de los 2 meses, por ahí puede ser a los 3 meses, si se vio a los 2 meses, hasta ahí. ¿Por qué? Porque en ese momento, si se detecta el problema, se puede hacer un tratamiento muy sencillo, que muchas mamás recordarán cuando lo mencione, que es como un arnés que separa las caderas y que tiene que usar, o a veces cuando es muy leve le suelen indicar doble pañal. Cuando es un poquito más grave el tema, se usa un arnés o un dispositivo ortopédico durante cierto tiempo, pero llegado el momento de caminar, el chico lo hace perfectamente con una cadera madura y correcta y no tiene que exponerse a ningún tipo de tratamiento quirúrgico. Eso es fundamental explicarle a los padres. ¿Por qué? Porque uno no sabe a quién le va a tocar esa enfermedad. Sí, lo solemos pedir antes de los 2 meses. ¿En qué caso? En caso en que uno tenga antecedentes. Por eso también es importante la consulta prenatal para ir preguntando qué antecedentes familiares de cosas hay donde uno tenga que, o sea, el pediatra tenga que prestar atención para ver, porque hay muchos de ellos que tienen obviamente, exactamente, tendencia hereditaria. Que el caso, por ejemplo, de la displasia de cadera. Si hay alguno en la familia que tiene una enfermedad de cadera o que tuvo entre el abuelo, por ahí, que antes no se trataba ni se detectaba tempranamente, entonces uno ya presta atención, este niño hay que pedirle antes, lo antes posible, la ecografía de caderas. O en el caso, por ejemplo, que nazca en posición sentada, ¿no es cierto? Que esté sentadito, nazca de nalgas, nacimiento de nalgas, como conoce la gente normalmente. En ese caso puede haber displasia de cadera también, a raíz de esa posición que estuvo durante cierto tiempo el feto dentro de la panza de su mamá. Entonces, en ese caso, sí se solicita precozmente la ecografía de cadera. Por eso, son las cosas que hay que solicitar, que lo hacemos todos los pediatras, todos cumplimos con esa rutina. Pero es importante que también los papás la cumplan, pero sabiendo por qué, cuál es la importancia de hacer estas cosas. Por eso es importante la consulta prenatal, no solamente para que la mamá esté más tranquila ya conociendo previamente a quién va a recibir a su bebé, sino para contar ella con mucha información, pero también el pediatra y neonatólogo con mucha información como para saber qué medidas tomar o qué precauciones tener en el momento del nacimiento y después como recién nacido, ¿no? Qué importante que es la participación acá del profesional, cómo se relaciona con el paciente, porque da cierta tranquilidad también a los padres de saber dónde uno está parado, más cuando es primerizo. Sí, sobre todo, por ejemplo, en la consulta prenatal, que yo por suerte puedo lograrla en muchas oportunidades no, pero trato de fomentar la consulta prenatal. Invito a las mamás a que vayan al consultorio, mamá y papá mejor todavía si va al matrimonio y nos conocemos previamente,
Porque hay un montón de cosas que además de explicarle todas estas cuestiones, también un poco ver qué expectativas tienen ellos, qué es lo que ellos quieren saber, por ejemplo, qué forma de alimentación prefieren. No todas las mamás, diríamos, deciden por la lactancia materna inicialmente, tienen sus dudas, entonces ese es el momento de que uno pueda hablar sobre lactancia materna, sobre la importancia y todo lo demás, pero bueno, sabemos que la decisión, y es total y absolutamente respetable, es de los padres. O sea, si la mamá decide amamantar, nosotros tenemos la obligación de darle el 100% del apoyo. Lo mismo, si la mamá tiene decidido no amamantar, entonces también tiene que recibir nuestro apoyo en ese sentido. Ustedes también influyen mucho en las decisiones que toman los padres, de acuerdo también a cómo llega el mensaje. ¿Por qué me viene esto a la cabeza? A la hora de decidir el parto. Si uno tiene una charla adecuada con un profesional que tiene la confianza, se da cuenta la importancia del parto natural, ¿no? Y que muchas veces, al no tener esa información, optan por la cesárea como una alternativa, como una opción. En mi caso, tuve esa charla con esa profesional y me explicó que exactamente, o sea, que la cesárea es una última opción si el bebé o la mamá está corriendo peligro. Y lo entendí porque me dio toda esa explicación y tuvimos esa charla, pero muchas veces no se da. Y las mamás piensan como que, bueno, prefiero la cesárea para evitar el sufrimiento del parto. Exactamente. Nosotros, en realidad, yo personalmente, dentro de la consulta prenatal, obviamente solamente yo hago la pregunta sobre qué forma de nacimiento tienen planeado, porque es una cuestión que, exactamente como lo decía, es, diríamos, una conversación que ya la tiene que tener previamente con su médico de cabecera, o sea, con su tocoginecólogo. Antes había que debe haber en algún lugar, todavía no tengo mucho conocimiento, pero antes hacíamos mucho la preparación para parto, y la preparación para parto no era solamente que estuviera la obstétrica y la gimnasia y todo lo demás, sino era que importante la presencia del neonatólogo, ¿no? Que era, claro. Entonces, primero hablaba la obstetra, explicaba los beneficios del parto natural, como bien decís, y hacía toda la explicación, mostraba las fotos de un parto, todas las imágenes, y después entrábamos nosotros, los neonatólogos, con todas las recomendaciones y todas estas cosas que te acabo de comentar, lo hacíamos en las preparaciones para parto. Pero bueno, actualmente no hay, diríamos, que se hagan oficialmente, salvo en las maternidades públicas en el llano, en el Hospital Llano, por ejemplo, sé que se hacen preparación para parto con obstétricas, incluso sí que se trabaja muy bien con eso, es muy necesario. Y los padres que por ahí son primerizos y están por atravesar esta situación, está bueno que de última ellos busquen, ¿no? Exactamente, esta sí, por ejemplo, claro, encuentro. Por ejemplo, el tocoginecólogo le dice, mira, yo... después vos podés ir, porque eso es lo que habitualmente le dicen, vos podés elegir después tu pediatra, pero yo en el momento del nacimiento quiero que esté este neonatólogo porque es parte de mi equipo, es de mi confianza, o sea, eso uno tiene que también contemplar, ¿no es cierto? Pero eso no quita que los padres soliciten una entrevista con ese neonatólogo, con el que lo va a recibir para conocerlo, es mucho, yo calculo que es mucho más cómodo para los padres y también para el neonatólogo, porque llegar y conocerte ahí de golpe y si para colmo hay algún problema, es como mucho más difícil ese conocimiento así apurado y ante las circunstancias del nacimiento o si eventualmente hubiera algún inconveniente. Así que a los papis les recomiendo que traten de lograr una consulta prenatal con su neonatólogo o pediatra. Gracias, doctora, por estas charlas, porque no son entrevistas, son charlas donde aprendemos y mucho, y bueno, siempre queda el mensaje del otro lado y recibimos justamente buenas devoluciones de todos los que miran siempre el programa con respecto a su visita acá, así que muchas gracias. No, por favor, la idea es esa, o sea, que hablemos en un lenguaje coloquial y sencillo para que las mamis puedan comprenderlo y bueno, y vean la posibilidad de seguir los consejos, ¿no? ¿Dónde la encontramos? Yo atiendo por Córdoba 465, lunes, miércoles y viernes por la tarde, martes y jueves a la mañana, únicamente por turno al 3794 60 43 66. Muchas gracias, Normita. No, por favor. La doctora Norma Pérez pasando aquí por la mañana de Info Magazine.